Hola, buen día. ¿Cómo están? Mi nombre es Camila Robledo, soy residente de la Maternidad Estela de Carlotto. Mi compañera Marina Becker, también residente de la Maternidad Estela de Carlotto. Vamos a dar un PIN que es online. Seguramente se vayan sumando personas a medida que vayamos hablando. La idea es que estos PIN se hagan una vez a la semana, los días martes a las 10 de la mañana. Después lo van a poder ver por la página de Facebook, en el caso de que los hayan empezado tarde o se hayan perdido alguna parte. Bueno, este pin, el primero, ¿sí? Va a ser muy cortito, ¿sí? La idea es dar temas de los pines que se daban antes de que arrancara todo el tema de la pandemia en la maternidad, pero más cortos para que sea más didáctico, ¿sí? Ya que no va a haber un feedback, porque no los vemos a ustedes, pero sí ustedes a nosotros, nos van a poder comentar abajo de este video, ¿sí? Y todo lo que sea referido a este tema lo vamos a contestar. Lo que sea referido a algún otro tema que se trate otro día o a otra pregunta de la maternidad, lamentablemente no lo vamos a poder responder. Bueno, ya somos unos cuantos, así que arranco. Uno de los primeros temas por los cuales consultan las mujeres a la guardia de la maternidad es porque tienen contracciones, ¿sí? Muchas veces consultan varias veces, eh, dicen que tienen contracciones, ¿sí? Muchas preguntan cómo las van a sentir, cómo se van a dar cuenta, cuándo saber cuándo es factible de que vengan a la guardia para no venir demasiado pronto, para no venir demasiado tarde. La idea siempre del dolor está rondando en las mujeres y en los acompañantes y en la familia y en todas las personas que rodeamos a la mujer embarazada. Así que bueno, primero aclarar este punto, ¿sí? El dolor. El dolor es algo que va cambiando de individuo a individuo, ¿sí? Y no lo que me duele a mí puede ser lo que le duele a Marina, ¿sí? Así que la mayoría de las mujeres dice que les duele cuando tienen contracciones, es una realidad, pero no nos vamos a concentrar en el dolor de las contracciones, ¿sí? Sino nos vamos a fijar en si la panza se pone dura o si está blanda, ¿sí? Eso es una contracción, cuando la panza está completamente dura a la zona del ombligo, ¿sí? Alrededor del ombligo. Seguramente si ustedes se tocan la panza como por el fondo van a sentir lo que es la cola o la cabecita del bebé, si se sienten por el costado van a sentir la espalda, ¿sí? Por eso siempre alrededor del ombligo es la parte donde podemos sentir bien si el útero está contraído o no, que es la contracción, ¿sí? Entonces, siempre que haya una contracción, va a estar la panza dura. Si duele o no duele, va a ser distinto en cada mujer, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene que haber contracciones? Decimos que mínimo tiene que haber 3 horas de contracciones seguidas, regulares, es decir, que vengan todas cada 5 minutos, ¿sí? Que duren un tiempo estimado, ¿sí? Y que sean todas iguales, ¿sí? Mayormente las mujeres que son primerizas empiezan con algunas contracciones leves que van aumentando en su frecuencia, en su intensidad, las van sintiendo más fuertes, ¿sí? Esas son las contracciones, decimos, de preparto, ¿sí? Esas que nos van preparando para las contracciones verdaderas. Así que, para consultar a la guardia, ¿sí? Obviamente va a depender si ya tenemos partos anteriores o si es nuestro primer embarazo. Que duren cada 5 minutos, ¿sí? Se ponga la panza dura, esté un ratito dura y luego se afloje, ¿sí? Durante 3, 4 horas podrían consultar a la guardia si ustedes creen que es necesario. Si ven que están teniendo la panza dura, pero no sienten ninguna otra modificación, ¿sí? O que son cortitas, o que les tienen cada 15 minutos, cada 20, es que el cuerpo se está preparando, ¿sí? El cuerpo se prepara para iniciar el trabajo de parto, no es que de golpe, ¿sí? Van a iniciar con unas cuantas contracciones el trabajo de parto, ¿sí? Piénsense como si fueran un deportista, ¿sí? Que tiene que estar corriendo una carrera importante, ¿sí? Y todo eso lleva una preparación en el cuerpo. Entonces, con el trabajo de parto es lo mismo, ¿sí?
el cuerpo se va preparando, va practicando, van teniendo contracciones seguidas, irregulares, que seguramente les den tiempo como para descansar, ¿sí? ¿Qué es importante que hagamos en casa mientras estamos controlando este tema de las contracciones? Que busquen posiciones que les alivie el dolor, ¿sí? Si es que lo tienen. Muchas mujeres refieren que les duele la espalda a nivel de la cadera, ¿sí? Arriba de la cola, el huesito del pubis que es adelante, ¿sí? Ya la cabeza al final del embarazo presiona sobre el pubis, entonces es una molestia constante, ¿sí? Para algunas mujeres. Entonces, el movimiento, elegir posiciones que las alivien, ¿sí? Si tienen una pelota en su casa, pueden practicar con la pelota, moverse, bailar, ¿sí? Todo lo que es calor siempre alivia, quizá darse duchas de agua caliente, ¿sí? Para que puedan relajarse, ¿sí? Masajes, ¿sí? Si tienen la posibilidad de estar con algún compañero o compañera que los esté apoyando en este momento, indicarles, ¿sí? Qué es lo que les hace bien, ¿sí? Todo esto es prueba y error. Las únicas que van a saber qué es lo que ustedes van necesitando a medida que van avanzando las contracciones son ustedes, ¿sí? Así que vayan probando qué les puede ir aliviando, ¿sí? Manténganse hidratadas, coman, manténganse relajadas, pueden esto, bailar, comer algo rico que les dé energía, ¿sí? Traten de descansar, ¿sí? El trabajo de parto es un trabajo, ¿sí? Lleva mucha energía. Entonces, que todo este tiempo que estamos en casa, viendo si venir a la guardia o no por las contracciones, tratar de estar lo más descansada posible, ¿sí? Si pueden dormir entre contracción y contracción, lo hacen, ¿sí? Para que puedan recuperar energía. Las contracciones de trabajo de parto, cuando arrancan, no hay nada que las frene, ¿sí? Entonces, si por ahí yo tenía un par de contracciones y me dormí, ¿sí? Y las contracciones se fueron, quiere decir que no estábamos en trabajo de parto y que era necesario descansar, ¿sí? Es muy importante el rol del acompañante y de la familia o del grupo que esté acompañando este momento para que la puedan contener a la mujer, para que no manejen más ansiedad de la que ya seguramente tienen, que además de la ansiedad misma del nacimiento de un nuevo individuo, estamos en una época donde ya hay ansiedad en el aire estando o no estando embarazada, ¿sí? Así que bueno, eso sería las pautas que tendrían que tener para controlar las contracciones en casa, ¿sí? Recuerden que siempre tienen que estar en reposo para controlar las contracciones, ¿sí? Si están caminando o si el bebé se mueve, la panza se va a poner dura, ¿sí? Entonces siempre sentada, recostada, mano en panza, controlan con un reloj, con el celular, cada cuánto vienen las contracciones, ¿sí? Bueno, por eso también es importante el rol del acompañante, ¿sí? Nosotros todo el tiempo hacemos hincapié en esto, en que por ahí la mujer durante las contracciones y durante el inicio de este preparto y trabajo de parto se ocupe de ella misma, ¿sí? Se encuentre en reposo, tranquila, y que el acompañante sea el que se ocupe de esto, ¿no? De controlar cada cuánto vienen, ¿sí? El que se ocupe de poner los bolsos en el auto, de venir a la guardia, ¿sí? Acá mismo en la internación, cuando la mujer se interna en trabajo de parto, puede ingresar con un acompañante de su elección, ¿sí? Siempre y cuando ella lo desee, ¿sí? Tiene la posibilidad de que ingrese o no ingrese según lo que ella quiera, ¿sí? Bueno, otro motivo también para venir a la guardia es la pérdida de líquido, ¿sí? La pérdida de líquido amniótico. Esto puede suceder en cualquier edad gestacional, si lo importante siempre recalcamos es que para cuando vengan a la guardia el embarazo sea un embarazo de término, ¿sí? Nosotros llamamos embarazo de término un embarazo mayor a las 37 semanas, ¿sí? La pérdida de líquido puede estar asociada ¿no? a contracciones, ¿sí? Uno puede perder líquido antes de que empiece el trabajo de parto, ¿sí? Que nosotros lo llamamos ruptura prematura de membranas. Eso quiere decir que estamos perdiendo líquido porque la bolsa que recubre el bebé se rompe en algún lugar y todavía no iniciamos el trabajo de parto, ¿sí? Podemos perder líquido sin haber iniciado el trabajo de parto, sin que hayan aparecido contracciones todavía. O al revés, también podemos iniciar el trabajo de parto y que en ningún momento y recién al final del trabajo de parto se rompa la bolsa, ¿sí? En caso de que perdamos líquido, si nosotros sospechamos que estamos perdiendo líquido,
Siempre recomendamos colocar un apósito estéril, ¿sí? O colocar una toallita. Si vemos que seguimos perdiendo líquido, es importante consultar a la guardia, ¿sí? No importa que todavía no tengamos contracciones. Lo más importante es saber diferenciar el líquido del tapón mucoso o mismo de la orina, ¿sí? Nosotros la orina ya la conocemos, ya sabemos el color que tiene, el olor que tiene. El líquido amniótico tiene un olor muy característico, muy específico, ¿sí? Es algo que no olieron nunca. Algunos lo asocian con olor parecido a la lavandina, ¿sí? O parecido al semen también, pero es un olor muy fuerte y muy característico, ¿sí? Suele ser de color muy clarito, a veces está como apenas teñido con hilitos de sangre que pueden ser mismo por las modificaciones del cuello uterino, pero nada más, ¿sí? O puede estar mezclado a veces con tapón mucoso, que también es un motivo de consulta muy frecuente, pero el tapón mucoso, la pérdida de tapón mucoso no es algo urgente para consultar a la guardia, ¿sí? No es un motivo de consulta. Pero ya vamos a hablar del tapón mucoso. La pérdida de líquido es importante venir a consultar. Lo que siempre recomendamos es, si ustedes sospechan que pierden líquido, ¿sí? Ver más o menos en qué momento, a partir de qué hora o a partir de qué momento están perdiendo líquido y venir a consultar en ese momento, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en la guardia es realizar un examen para ver si es o no es pérdida de líquido. En caso de que sea, es motivo de internación, ¿sí? Lo importante es saber de esto, ¿sí? Si ustedes todavía no iniciaron el trabajo de parto y están perdiendo líquido, es motivo de internación, por lo que también pueden estar acompañadas durante la internación, ¿sí? Y lo que hacemos siempre es, a partir del momento en el que ustedes se internan y sabemos cuándo pierden líquido, esperar 24 horas, ¿sí? En estas 24 horas, las mujeres en su mayoría suelen iniciar espontáneamente el trabajo de parto, ¿sí? Lo único que hacemos es hacer unos estudios de sangre, ¿sí? Controlar al bebé, controlar el color del líquido, ¿sí? Ver que siga toda su evolución normal. Si a las 24 horas no inicia el trabajo de parto, es motivo de iniciar artificialmente, ¿sí? Con la maduración del cuello y con el trabajo de parto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta bolsa que recubre al bebé en algún lugar se ha roto y es indicación para iniciar el trabajo de parto. En caso de que la mujer ya tenga una cesárea anterior, ¿sí? De que en alguno de sus otros hijos haya nacido por cesárea, a las 24 horas, si en las 24 horas de esta ruptura de la bolsa no inició el trabajo de parto, es una indicación de cesárea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos medicar, no podemos iniciar artificialmente con estas contracciones porque ya hay una cesárea anterior en ese útero, ¿sí? Si les quedó alguna pregunta, es el momento de escribirla. Bueno, el líquido suele ser bien clarito, ¿sí? Como dijimos antes, a veces puede estar teñido, ¿sí? De un color medio verdoso, ¿sí? O algunos le dicen como mate cocido. A veces puede teñirse un poco de verde, que es este meconio. El meconio es la caca del bebé, ¿sí? Lo que serían las heces del bebé. Y a veces puede estar teñido de este color, ¿sí? El motivo de consulta por pérdida de líquido es urgente, ¿sí? Es motivo para consultar a la guardia, pero ¿por qué hacemos esta distinción de color? Porque a veces cuando está teñido de color verde solemos dar la pauta de venir más rápido que si el color fuese clarito, ¿sí? Pero si uno sospecha de pérdida de líquido, siempre recomendamos colocarse un apósito y consultar a la guardia, ¿sí? ¿Puedes agregar algo? No, es un motivo para venir tranquilos, ¿sí? No está habiendo demasiado tráfico, ¿sí? Muchas mujeres tienen como esta pregunta de si voy a llegar bien, ¿sí? Ya que muchas mujeres vienen de capital o de distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. No está habiendo tráfico, así que relativamente llegan rápido los autos y romper la bolsa no es algo de urgencia, ¿sí? Es un motivo como para darse una ducha, agarrar los bolsos tranquilos, fijarse de tener todos los estudios, la ropita para venir a la internación del bebé, todos los efectos personales de ustedes, el DNI de ambos padres, ¿sí? Y venir tranquilos a la guardia, ¿sí? Porque muchas veces las mujeres creen que porque rompieron bolsa su bebé ya van a ser, como es en las películas, que muchas veces mienten. Vengan tranquilos, ¿sí? Es un motivo para consultar a la guardia, pero no es para salir corriendo, ¿sí?
Otro motivo por el cual consultan muchas mujeres es la pérdida del tapón mucoso, ¿sí? Muchas mujeres o la familia lo habla como ya tuve la señal, ¿sí? De que van a arrancar el trabajo de parto, ¿sí? La pérdida del tapón mucoso puede pasar mucho tiempo antes de realmente el nacimiento del bebé, ¿sí? Otras mujeres no lo pierden directamente, ¿sí? O no se dan cuenta de que lo perdieron, ¿sí? ¿Qué es el tapón mucoso? El tapón mucoso es un flujo un poco más espeso, más gelatinoso, ¿sí? Que puede ser de color transparente, rosado, amarronado o con algunos hilitos de sangre, ¿sí? ¿Qué nos indica? Que hubo un par de contracciones, ¿sí? Y que el cuello del útero pudo haber tenido algún tipo de modificación. ¿Es para venir a consultar a la guardia solamente la pérdida de tapón mucoso? No, ¿sí? ¿Es motivo para venir a la guardia a consultar el haber perdido algo parecido a una pérdida hemática de sangre? No, ¿sí? Siempre controlamos si está acompañado de contracciones o si está acompañado de pérdida de líquido, que es lo que veníamos hablando antes, ¿sí? La pérdida de tapón mucoso se puede perder hasta 15 días antes del nacimiento del bebé. El tapón se puede regenerar, así que no es motivo para venir a la guardia, ¿sí? Siempre que la mujer quizá vea un poco de sangre cuando vaya al baño, higienizarse o mismo en la bombacha o en el apósito, puede asustarse, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si es poca cantidad, ¿sí? No nos preocupa, puede ser normal, ¿sí? Puede ser porque hayan tenido un par de contracciones, puede ser porque hayan ido a una guardia y les hayan realizado un tacto vaginal, ¿sí? Después de un tacto vaginal puede sangrar un poco, o si hayan tenido relaciones sexuales, ¿sí? La penetración puede estar modificando un poco y pueden tener una pequeña pérdida hemática, ¿sí? ¿Cuál es la pérdida de sangre que es un motivo de urgencia para ir a una guardia lo más cercana posible? La pérdida de sangre abundante, roja, ¿sí? Abundante como un primer, segundo día de menstruación, que no para, ¿sí? Que es bien roja, rutilante. Ese es un motivo para ir enseguida a la guardia del hospital más cercano y decir que están perdiendo sangre y que las atiendan de forma inmediata, ¿sí? Esa es la única urgencia que hay en lo que es la obstetricia, ¿sí? Después, la pérdida de tapón mucoso es un motivo para controlar si hay contracciones o si hay alguna otra pauta que nos indique ir a la guardia. Creo que nada más. No. Bueno, otro motivo de consulta también es la falta de movimientos fetales, ¿sí? A lo largo del avance del embarazo, el bebé va a ir creciendo de tamaño, va aumentando de tamaño y a lo último, en el último trimestre, aumenta mucho de tamaño, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que el bebé va a empezar a moverse cada vez menos, ¿está bien? La idea es siempre controlar, por lo menos en el día, algo, el bebé se tiene que mover siempre. Si ustedes notan que el bebé no se está moviendo cada vez menos, lo importante es estimularlo, ¿sí? Estimularlo puede ser con nuestra voz, podemos hablarle, podemos moverlo, podemos comer algo dulce, siempre les recomendamos estar hidratada, estar bien alimentada, no pasar muchas horas en ayuno. Si ustedes notan que el bebé sigue sin moverse por un largo rato, tienen que consultar a la guardia, ¿sí? Nosotros sabemos que los bebés duermen adentro de la panza, que tienen momentos que están más activos, suelen estar mucho más activos a la noche, pero algo en el día tiene que moverse. Si ustedes notan que no se mueve por un transcurso de unas horas, tienen que venir a la guardia a consultar, ¿sí? Pero es importante esto, porque generalmente suelen consultar por falta de movimientos y están sin comer hace mucho tiempo, ¿sí? O no prestaron atención tampoco, o están haciendo muchas cosas. Para controlar los movimientos es importante estar en reposo, ¿sí? Acostada o sentada con la mano en la panza y esperar los movimientos. Si sigue sin moverse el bebé, tienen que consultar a la guardia, ¿sí? No importa el día, la hora, siempre la guardia está abierta a las 24 horas todos los días de la semana. ¿Está bien? Controlar que algo en el día se mueva. Después, presión alta. Bueno, otro motivo para venir a la guardia, ¿sí? Que vale hacer esta aclaración antes de arrancar a decirlo. Nosotros somos una maternidad de bajo riesgo, ¿sí? Es decir, no tenemos otras especialidades, ¿sí? Con complejidad. Por lo cual, todos los embarazos que se atienden por alto riesgo o que la mamá o el bebé tienen alguna patología, es decir, alguna enfermedad que tienen que tener algún control más estricto,
están controladas en un hospital, ¿sí? Si llegan a venir a la maternidad con alguna patología o si el bebé tiene alguna patología, nosotros trabajamos con el Hospital Posadas y el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que es el Hospital de Moreno, ¿sí? Cualquier urgencia, ¿sí? o diagnóstico que se haga y necesite mayor complejidad para la atención, se deriva a la mujer, ¿sí? Por lo cual, la próxima pauta de alarma que hay por cual consultar a la guardia es por presión alta, ¿sí? Presión alta, hablamos en el embarazo, una presión mayor o igual a 140/90, ¿sí? 14/9. Si ustedes se controlan en algún momento en su casa, en alguna salita, en alguna farmacia y tienen más de esta presión, por favor vayan a un hospital de mayor complejidad, ¿sí? Porque si llega a haber alguna complicación, quizá tengamos que derivarla, ¿sí? Obviamente, si vienen a la maternidad, se las atiende, ¿sí? Se resuelve lo que haya que resolver, pero puede quedar esa puerta abierta a la derivación, ¿sí? ¿Qué nos puede llegar a dar la presión alta si es que no tenemos un tensiómetro cerca, ¿sí? Si a usted le duele mucho la cabeza, en la zona como de la nuca, ¿sí? Le zumban los oídos o ven como estrellitas, ¿sí? Esos pueden ser síntomas de tener la presión alta, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen algo de esto o dolor en la boca del estómago, ¿sí? Como mucha acidez, tómense la presión, ¿sí? Descartemos que no se haya elevado la presión en el embarazo, ¿sí? Si tienen la presión normal, puede ser que obviamente tengan contractura o que hayan comido algo que les haya caído mal, ¿sí? Pero bueno, como pauta de alarma, presión alta, que es 140/90 o más, ¿sí? O alguno de estos síntomas que les nombré, como dolor de cabeza, zumbido en los oídos, o ver estrellitas así como medio mareado, visión borrosa, vayan a una guardia a consultar. Bueno, otro motivo de consulta son los golpes o caídas, ¿sí? No importa que involucren o no la panza, es importante consultar más que nada durante el término, ¿sí? Si ustedes se tropiezan, se caen, ¿sí? No importa que no involucre la panza, es importante venir a consultar. En la guardia vamos a escuchar los latidos del bebé, ver que ustedes se sientan bien, ¿sí? Y nada más, ¿está bien? Es importante venir a consultar porque a veces uno no le da importancia a esas caídas y después vienen a consultar días posteriores y les solemos recomendar, ¿sí? En el momento que se caigan, venir a consultar a la guardia posterior a ese hecho, ¿sí? ¿Algo que quieras aclarar? No, se hace solamente un monitoreo fetal, se escuchan los latidos del bebé, se para una observación dependiendo de la gravedad del golpe y no mucho más. Uh-huh. Bueno. Otro motivo de consulta es la picazón de las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿sí? Es normal, ¿sí? Al final del embarazo sentir picazón en todo el cuerpo, ¿sí? Ya por una cuestión por cómo se redistribuyen todos los líquidos en el cuerpo, suelen generar molestias, ¿sí? Al final del embarazo, pero hay una patología propia del embarazo que se llama colestasis, ¿sí? Se desarrolla al final del embarazo, en las últimas semanas, y los síntomas que genera esta enfermedad son picazón justamente solo en la palma de las manos y en las plantas de los pies, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en la guardia? Pedir un estudio específico para descartar esta patología, ¿sí? Pero es importante venir a consultar para poder descartarla, ¿está bien? Los síntomas que dan es solamente esto. Si pica otra parte del cuerpo, suele ser otra cosa, ¿sí? Y lo podemos resolver en el consultorio, ¿sí? Pero si suele ser, si es específicamente en estos dos lugares, es importante consultar a la guardia en ese momento, ¿sí? La picazón propia de la colestasis suele ser más predominante durante la noche, ¿sí? Y se presenta en las últimas semanas del embarazo. Bueno, y como último motivo, ¿sí? Para consultar a la guardia es el tener fiebre, ¿sí? Fiebre lo llamamos a 38 grados o más tomados con termómetro, ¿sí? Sé que seguramente la fiebre en estos momentos que estamos pasando sea un motivo de mayor alarma, ¿sí?
Pero siempre que hay fiebre hay que consultar a una guardia, ¿sí? La fiebre, o sea, cuando la mamá se enferma por alguna cuestión, tenga una angina, una gripe o lo que sea que le levante la temperatura, ¿sí? Produce ciertas cosas en el bebé. Entonces siempre hay que consultar, ¿sí? Si esto está asociado a alguno de todos los síntomas que están por todos lados en la red, que los hablan en los noticieros, como tos, dolor de garganta, como falta de gusto o pérdida del olfato, ¿sí? Lo ideal sería que vayan a un hospital de mayor complejidad, ¿sí? Toda mujer sospechosa, ¿sí? De ser portadora de coronavirus, ¿sí? No se va a atender en la maternidad, sino que se tiene que derivar a un hospital de mayor complejidad, ¿sí? Si es fiebre por alguna otra cuestión sin ninguno de estos síntomas, tienen que ir a un hospital a consultar igualmente, ¿sí? Espero que haya sido clara, si no ahora en los comentarios nos dicen qué es lo que tenemos que aclarar. Esto es una prueba piloto, obviamente, las dos somos parteras, no estamos acostumbradas a hablar a una computadora, sépanos entender y disculpar si cometimos algún error, ¿sí? Lo importante es acompañarlas lo mejor que podamos desde sus casas, ¿sí? Que se queden en sus casas tranquilas, que no concurran a la guardia por incertidumbre o por miedos, ¿sí? Propios del embarazo que se suman a todos los miedos que manejamos todos los individuos de ahora del país con esto de la pandemia, ¿sí? Que te estás explicando Sí. algunas preguntas. Una es si el acompañante o el papá puede estar en el trabajo de parto y puede quedarse en la internación. Bueno, siempre que la mujer ingrese a la maternidad va a ingresar sola, ¿sí? Tanto para la atención de la guardia como para los consultorios, ¿sí? Si tiene diagnóstico para internarse, le preguntamos si está acompañada, quién es la persona que quiere ingresar. Puede ingresar hombre, mujer, no importa el sexo ni la edad, ¿sí? El acompañante tiene que pasar el triage que hay en la guardia, que es tomarle la temperatura y hacerle estas preguntas que se hacen en todas las guardias de los hospitales. Si no hay ninguna dificultad, pasa el acompañante a lo que es el trabajo de parto, ¿sí? Y a lo que es la internación, ¿sí? Lo que están suspendidas son las visitas en la internación, ¿sí? Una persona puede estar siempre acompañando a la mujer durante la internación y el trabajo de parto, esta persona puede salir, ¿sí? Si necesita comprar algo o si tiene que ir a su casa por X cuestión, lo puede hacer. Tratemos por favor de que estas salidas sean las mínimas e indispensables para no estar saliendo y entrando del hospital, pero sí pueden estar acompañadas. Lo mismo que en las cesáreas, ¿sí? Las mujeres en las cesáreas también pueden estar acompañadas por la persona que elijan, ¿sí? Tomando todos los recaudos necesarios para cuidarlos a ustedes y cuidarnos a nosotros. Sí, otra pauta para tener en cuenta es que siempre que ingresen a la guardia se les va a solicitar que ingresen con barbijo, tanto la mujer como el acompañante, y mismo durante la internación. En la sala las camas son compartidas y cada habitación en la sala son para 2 mujeres y sus 2 acompañantes, por lo que se les va a solicitar que tengan el barbijo o el tapaboca puesto, ¿sí? Más que nada para cuidado suyo y para el cuidado también de la mujer y la familia que esté al lado. Muy bien, otra pregunta es, una mujer que está de 24 semanas y tiene pinchazos en la ingle y es una contracción. Bueno, a medida que avanza el embarazo, sí, hay un montón de ligamentos y un montón de estructuras que sostienen al útero, ¿sí? A medida que va avanzando el embarazo, todo eso va modificándose de lugar, ¿sí? Y puede generar estas molestias, ¿sí? Molestias en la ingle, molestias en el pubis, molestias en la cadera, ¿sí? Pero es mismo del avance, es propio del avance del embarazo, por lo que es normal. Las contracciones, como dijo Cami, se controlan con la mano en la panza, ¿sí? Si antes de las 37 semanas ustedes perciben estas contracciones, que la panza se pone toda dura, ¿sí? Tienen que encontrarse ustedes en reposo, también tranquilas, con la mano en la panza. Si ustedes sienten que la panza se sigue poniendo dura, ¿sí? Las contracciones generalmente aparecen y se relaja la panza, ¿sí? Vuelve a suceder lo mismo y se vuelve a relajar.
Si esto sucede antes de las 37 semanas, es motivo de consulta, pero las molestias a lo que es en la ingle o en el pubis o en la cadera es normal del embarazo. Cabe aclarar que si sienten contracciones o algo similar a tener contracciones antes de las 37 semanas, tienen que consultar a un hospital de mayor complejidad, ¿sí? Recuerden que en esta maternidad solamente estamos preparadas para recibir bebitos de término, ¿sí? Es decir, 37 semanas o más, ¿sí? Así que para cuidado de ustedes y de sus hijos, por favor, si tienen contracciones antes de las 37 semanas, se dirigen a un hospital donde tengan neonatología, ¿sí? Otra pregunta es si tiene una cesárea anterior y llega al término y no tiene contracciones, si la inducen o iría a cesárea. Bueno, tener una cesárea anterior, ¿sí? Significa que ese útero ya tiene una cicatriz previa, ¿sí? Si llegan a las 40 semanas, acá en el consultorio lo que hacemos es calcular para cuándo cumplen las 41 semanas, si hasta las 41 semanas no hay indicios de un inicio de trabajo de parto o no pierden líquido, es una indicación de una cesárea. ¿Por qué? Porque ese útero ya tiene una cicatriz y no se puede dar ningún tipo de medicación sintética a ese útero que ya tiene una cicatriz previa, ¿sí? Una cesárea anterior, si todavía ustedes no tienen contracciones o pérdida de líquido, es indicación de una nueva cesárea. Por motivos de la pandemia, si algunas mujeres conocían la maternidad previamente con sus criterios de internación, han cambiado algunas cosas para descomprimir un poco lo que son los hospitales de mayor complejidad, ¿sí? En este momento se están haciendo cesáreas programadas, cosa que no se hacía antes en la maternidad. Uno de los motivos de cesáreas programadas es esto, llegar a las 41 semanas con una cesárea anterior, ¿sí? Por eso es muy importante que si ustedes tienen intención de tener a su bebé en la maternidad, saquen un turno alrededor de la semana 34 o 35 para lo que es el consultorio de tamizaje, para que podamos abrir la historia clínica, controlarlas y si tienen una cesárea anterior, realizar la derivación a prequirúrgico para tener la programación de la cesárea. Muy bien. Otra pregunta es una mujer que tuvo preeclampsia en el embarazo anterior y ahora está todo bien y cursa un embarazo de bajo riesgo, si podría tener a su bebé acá. Sí, perfectamente, ¿sí? Es un antecedente de importancia haber tenido preeclampsia en un embarazo anterior, pero es un antecedente, ¿sí? Puede ser que este embarazo curse con total normalidad hasta el final, ¿sí? O que en algún momento se desvíe de la normalidad. Saquen el turno para tamizaje donde se evalúa esto en cada punto en particular. Otra mujer que dice que está de 34 semanas y quiere tener a su bebé acá, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, lo mismo que dijo Cami recién, a las 34, 35 semanas es importante venir a sacar un turno para el consultorio de tamizaje. Consultorio de tamizaje nosotros le llamamos al control nuestro de primera vez, ¿sí? Donde nosotros vemos todos los estudios del embarazo que ustedes se hayan realizado y mismo con la libreta de vacunación si es que ustedes tienen, ¿sí? Tienen que traer todos los estudios del embarazo y lo que hacemos en el tamizaje es justamente tamizar estos estudios para evaluar si el embarazo es o no un embarazo de bajo riesgo, ¿sí? Si es un embarazo de bajo riesgo, ustedes pueden continuar los controles en la maternidad o continuar los controles donde ustedes ya los venían realizando y venir directamente a la guardia en caso de todas estas pautas que dimos hoy, ¿sí? En caso de que nosotros detectemos algún factor de riesgo que requiera algún tipo de derivación, lo vamos a hacer en ese consultorio. Por eso es importante que vengan para que ustedes de antemano, antes de consultar a la guardia, sepan si su embarazo es o no de bajo riesgo para poder venir a consultar directamente. Busquen por favor en la página, están los teléfonos de la maternidad donde pueden sacar los turnos telefónicos. Tengan paciencia, obviamente, somos poco personal y es mucha la demanda, pero pueden llamar por teléfono y les dan el turno ahí mismo para poder venir al consultorio de tamizaje o mismo para poder realizarse los últimos estudios del embarazo, ¿sí? Intenten por ahí buscando el teléfono. Muy bien. Si tuve presión alta una sola vez en todo el embarazo, ¿puedo ir a la maternidad? Bueno, si es solo una vez, el control generalmente cuando ustedes tienen presión alta durante el embarazo, suelen recomendar desde donde ustedes se controlen el embarazo que sigan con el control diario, ¿sí? De la presión. Si la presión sigue siendo normal y todos los laboratorios y todos los estudios que ustedes se continúan haciendo
son normales, sí pueden venir al tamizaje, justamente, y las evaluamos, ¿sí? En caso de que tengan la presión alta, ustedes ya sepan que tienen presión alta, directamente les recomendamos ir a controlarse en un hospital de mayor complejidad. Acá nos pasan los teléfonos de la maternidad, son 46 10 236 y 46 10 322. Pueden llamar a cualquiera de esos teléfonos para poder pedir el turno. Obviamente con la característica de Moreno que es 0237. Muy bien. Otra pregunta que habían hecho es si las contracciones o cualquier de esta pauta de alarma empiezan antes de las 36 semanas, si tienen que venir acá a la maternidad o ir a otro lado. Bueno, esto ya lo hablamos con una de las preguntas, ¿sí? Si cualquiera de estas pautas de alarma que hablamos, que nos indiquen que el bebé va a nacer o que tenemos la sospecha de que el bebé va a nacer antes de las 37 semanas, tienen que ir a un hospital de mayor complejidad, ¿sí? Nosotros no tenemos la complejidad de la neonatología, ¿sí? Para recibir bebés prematuros. Por lo cual necesitan ir sí o sí a un hospital de mayor complejidad. Otra pregunta fue ¿cuánto es el tiempo de internación en la maternidad? Bueno, depende. Después de un parto son 48 horas desde el momento del nacimiento y después de una cesárea son siempre más de 60 horas, ¿sí? Dependiendo cómo esté la evolución. Siempre evaluamos a la mujer y al bebé y depende cómo transcurse, suelen ser 2 días si es un parto, 3 días si es una cesárea. Muy bien. Otra pregunta es si hay alguna complicación dentro del trabajo de parto con el bebé si tenemos neo. Sí, esto es una pregunta muy frecuente para todas las familias. Esto, ¿no? Si algo se complica, ¿qué pasa? ¿Sí? La maternidad no tiene otros servicios, otras especialidades, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? No tiene cardiología, no tiene terapia intensiva, ¿sí? No tiene clínica, por eso lo que hablábamos de los casos sospechosos, ¿sí? Si hay una urgencia obstétrica, ¿sí? Es decir, algo que en el trabajo de parto empieza a salirse de la normalidad, hay obviamente médicos de guardia, anestesiólogo de guardia las 24 horas, el quirófano disponible para realizar una cesárea, tanto sea de urgencia como no, ¿sí? Muchas mujeres inician su trabajo de parto, pero por alguna cuestión, ¿sí? No pueden tener un parto vaginal, ¿sí? En algún momento se estanca y quizás tengamos que recurrir a la cesárea, está el quirófano disponible, ¿sí? Cualquier urgencia que pase, nosotros estamos para resolverla, ¿sí? No es que ante una complicación se deriva, ¿sí? Por la complicación, ¿sí? Estas derivaciones que nosotros hablamos es para el seguimiento, ¿sí? De esa complicación, ¿sí? Si hay algo que pasó y por lo cual el bebé tiene que seguir en seguimiento con neonatología o si se tiene que realizar interconsultas con otros servicios, ahí es cuando se deriva, ¿sí? No cuando surge la complicación en sí. O sea, aclaremos que hay neo, que tenemos quirófano. Exacto, hay neo, sí, hay quirófano, hay anestesistas, hay médicos, están las parteras, ¿sí? Todo para resolver la urgencia y la complicación. ¿Siempre se tiene el tapón mucoso antes del trabajo de parto? No, siempre no. Mismo como dijo Cami antes, se puede regenerar todo el tiempo, ¿sí? O mismo podemos iniciar el preparto y el trabajo de parto y nunca registrar o nunca sentir que perdemos este tapón, ¿sí? O mismo durante el último periodo de trabajo de parto, que nosotros denominamos periodo expulsivo, ¿sí? Que apenas está por nacer el bebé, recién ahí nos percatamos o nos damos cuenta que están perdiendo tapón mucoso, ¿sí? Por eso no es una pauta de alarma. Hay mujeres que nunca registran, sí, o nunca se dieron cuenta, o mismo producen muy poquito tapón, por lo que no es indicio ni nada, ¿sí? Y mismo podemos perderlo semanas antes de que inicie este trabajo de parto. Muy bien. Otra pregunta es si se pueden ligar las trompas después en el trabajo de parto, en el parto, después del parto, ¿cómo es este tema? Lo que son las ligaduras tubarias, antes de lo que era la
pandemia, ¿sí? Esta cuarentena que estamos llevando, se hacían de forma programada, ¿sí? En los meses posteriores al parto, ¿sí? Lo que se está realizando ahora a las mujeres que se quieran ligar las trompas es hacerlo mismo durante los días de internación, ¿sí? Esto es algo que no es siempre, ¿sí? Hay que evaluar los turnos quirúrgicos, que la mujer obviamente quiera, ¿sí? Así que lo que estamos haciendo es, si la mujer que viene a tener su parto a la maternidad desea ligarse las trompas, nos tiene que informar, ¿sí? Cuanto antes se pueda, para poder evaluar, ¿sí? En estos 2 días que está internada, la posibilidad de realizarla, ¿sí? Muchas veces prolongamos un día más la estadía, ¿sí? Para poder realizarlas en este momento y que después no tengan que volver, ¿sí? Obviamente, si van a una cesárea, ya sea programada o si en el trabajo de parto hay que recurrir a una cesárea, nosotros ya teniendo esta información se hacen las ligaduras durante la cesárea, ¿sí? No se están dando turnos programados para las ligaduras tubales. Eso se dejó de hacer durante esta emergencia sanitaria, pero se está dando la posibilidad a las mujeres, si lo desean, hacerlo durante la internación. ¿Alguna otra pregunta o respondimos? O sea, tratamos de responder todo, pero vamos a seguir respondiendo por digamos, escrito, en Facebook. Bueno, no sé si se escuchó bien. Lo que decimos es, respondimos todas las preguntas que había hasta ahora en el vivo, ¿sí? La idea era hacerlo de 40 minutos, 45, que no sea muy extensivo. Si hay otras preguntas referidas a este tema, las vamos a estar contestando por escrito en estos comentarios. Vuelvo a repetir para los que quizá ingresaron tarde, estos vivos van a quedar guardados en la página del Facebook de la maternidad para que los puedan rever. Vamos a estar haciendo otros videos con algunos temas en particular para que queden fijos y ustedes puedan consultar, ¿sí? El martes que viene a las 10 de la mañana vamos a volver a realizar un vivo donde vamos a hablar de trabajo de parto, así que los invitamos todos nuevamente a que se puedan conectar. Si quieren tener estas preguntas ya medias formuladas para poder hacerlas y responderles a todos los que más podamos, lo vamos a hacer. Y creo que no me olvido más nada. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Si tienen algún comentario, algo para sumar a estos vivos, por favor, díganos en el comentario para poder mejorar para ustedes. Y bueno, nos vemos el martes que viene.